Auspicia a Impacto Económico Rakiduam, servicios para la industria del petróleo y gas. Microtrack. Compartimos la segunda parte de este debate virtual con el licenciado Pablo Alarrué y el doctor Pablo Guido. Pablo, en el bloque anterior, Pablo Guido dio su enfoque con respecto a este proyecto del llamado Impuesto Patria. ¿Te quedó algo para comentar al respecto? Sí, yo quisiera decir en primer lugar que los comentarios que hace Pablo respecto a las distorsiones de nuestro sistema tributario, en muchos casos las comparto y creo que hemos hablado varias veces ya sobre la necesidad de un rediseño del sistema tributario y de una reducción de la presión tributaria sobre los sectores productivos. Ahora, creo que eso es una discusión para la Argentina normal, si es que existe una Argentina normal, para la Argentina normal. Ahora estamos hablando de una catástrofe, de un maremoto que sobrevino, que obligó a una inyección de fondos extraordinario y que requiere una contraparte de ingresos para que la situación sea sustentable. Entonces, si estamos hablando de que 200 contribuyentes en la Argentina tienen un patrimonio de 70.000 millones de dólares, si vemos que apenas rascamos un poquito, encontramos 2.600 millones de dólares en cuentas en el exterior no declaradas, que hacemos un blanqueo y se blanquean cientos de miles de millones de dólares, entonces realmente, evidentemente, hay un segmento que tiene capacidad contributiva en este momento para poder ser solidarios con el conjunto de la población que está atravesando una situación muy crítica. Déjala ahí, Pablo. Sí, pero a lo que voy es que es una situación especial, que yo no la uniría a la discusión sobre el sistema tributario, que me parece que es totalmente válida, que tenemos que darla, pero que son temas distintos. Guido, tenés un minuto si querés opinar sobre lo que recién dijo Pablo Alarrué. A ver, los contribuyentes argentinos están pagando impuestos o tratando de pagar los que van a poder pagar, porque las cifras que nos llegan de los que están haciendo las cuentas es caídas 40% en la recaudación de las provincias, un poco menos a nivel nacional. Es un colapso. Exactamente. Yo, de nuevo, en una situación de emergencia me parece que, dado todo el contexto que mencioné de la Argentina, etcétera, etcétera, los argentinos estamos colaborando ya con, el año pasado se recaudaron a nivel nacional solamente 5 billones de pesos. O sea, estamos en niveles de gasto y de carga tributaria fenomenales, porque, a ver, la Argentina llega a esta pandemia en terapia intensiva. ¿Por qué? Porque es un Estado, en los 3 niveles, que tiene un nivel de gasto tan grande y un nivel de carga tributaria tan grande, con un default, o sea, no tenés capacidad de endeudamiento, que estás como un chaleco de fuerza. Es decir, tus alternativas son muy pocas. Entonces, ahora, fíjate, cuando vos tenés pocas alternativas, metés la pata, por lo general. O sea, o tenés que elegir entre lo peor y lo muy malo, ¿ok? Entonces vos tenés, ¿cuál es la alternativa, por ejemplo? Crear este impuesto, ¿sí? Que a mí me parece como señal, y además en materia de recaudación, según los números que está dando Pablo, si la tasa es del 2-3%, va a recaudar 3.000 millones de dólares. Como para cerrar el tema y pasar al siguiente, habría que analizar el tema de la seguridad jurídica, ¿no? Que lo dejaríamos para otro debate. Está bien, pero Daniel, acá Sí. hay un punto importante. Sí. Imagínate que yo tengo un edificio con 10 departamentos y soy voy a tener que tributar por este impuesto. Y no tengo la liquidez suficiente, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Voy a tener que salir a vender los departamentos. Malvenderlos, ¿ok? O sea, una cosa es tener un patrimonio grande y otra cosa es poder pagar un impuesto de estas características. Sí, yo creo que en ese caso no estamos hablando de ese tipo de inversores, sino que estamos hablando de los 200 contribuyentes que tienen 70.000 millones de dólares y que son los tenedores seguramente son los tenedores de los más de 150.000 millones de dólares que tienen los argentinos en el exterior, porque hablemos
de qué segmento nos estamos refiriendo, ¿no? Recordemos, al mismo tiempo que estamos hablando del impuesto de emergencia, que tenemos como país alrededor de más de 150 mil millones de dólares, hay cifras que hablan hasta de 200 y pico mil millones de dólares en cuentas en el exterior. Eso es liquidez, naturalmente, y de alguna forma cuando hablamos de que los argentinos están agobiados de impuestos, etcétera, y que además en esta situación se agrava, estamos hablando de un segmento de los argentinos, estamos hablando del 90 y pico, del 90% de los argentinos, pero no estamos hablando del 100% de los argentinos, porque hay un pequeño porcentaje que evidentemente obtiene rentabilidades extraordinarias en todos los contextos, porque por algo se generaron esos 200 mil millones de dólares que están en el exterior. De algún lado salen los 2.600 millones que se acaban de encontrar en cuentas en el exterior no declaradas. Entonces, ahí sí coincido, hay una enorme cantidad de argentinos que ven que se caen sus ingresos, que tienen serias dificultades, etcétera, pero a su vez hay un porcentaje muy pequeño de argentinos que tienen liquidez y que tienen rentabilidad extraordinaria. Y que además no es de Argentina solamente, es mundial, porque el tema de la concentración del ingreso a nivel mundial está recontraestudiado y se da en todos los países del mundo, ¿no? Es un problema serio del capitalismo, el tema de la concentración creciente para un buen funcionamiento del capitalismo. Tenemos otro tema de debate, pero habría que ver por qué hay tanto dinero fuera de la Argentina, ¿no? Nos quedan 4 minutos. Les pido capacidad de síntesis. ¿Cuánta cuarentena aguanta la economía? Economía versus salud. ¿Es una alternativa válida? Capacidad de síntesis, de nuevo, por favor. Sí. Hay una... perdón. Sí, dale, Pablo Guido. No, por favor, primero vos, Pablo. Hace 4 años el JP Morgan hizo una encuesta en Estados Unidos a 600.000 pymes y resultó que sin facturar, y obviamente no se estaba pensando en esta pandemia, pero bueno, sirve el documento ahora, sin facturar el 50% de las empresas de Estados Unidos podían aguantar hasta 27 días. El fin de semana pasado, Acipan hizo una encuesta en la ciudad de Neuquén, en 700 empresas, y resultó que durante el mes de abril, o sea, en el transcurso de estas 4 semanas de este mes, aproximadamente el 80% de las pequeñas empresas de Neuquén van a estar en riesgo de no poder continuar sus actividades. Con lo cual, digamos, la cuarentena es posible en tanto y en cuanto sea temporal, y obviamente, cuando vos tenés una población con poca capacidad de ahorro, por debajo de la línea de pobreza, como tenemos nosotros, con bajos niveles de ingresos, la capacidad de aguante es mucho menor. Pablo, últimos minutos. Sí, coincido totalmente. Es una situación gravísima. Desde el punto de vista económico, es demoledora y el impacto es fuertísimo, sin duda, sobre el sector productivo. Creo que el Estado Nacional y también las provincias y en alguna medida los municipios están actuando con muy buenos reflejos para intentar mitigar el efecto de este impacto enorme. Pero bueno, todos sabemos que va a haber una caída muy importante en el nivel de actividad. Hay damnificados, no solamente el comercio, la industria, sino también los cuentapropistas que de repente se interrumpe su posibilidad de generar ingresos. Y que están desesperados, muchas veces hacinados en viviendas muy pequeñas. La cuarentena en esas condiciones es muy difícil de sostener. Así que esto está pegando en todos los segmentos de la población y la idea es generar medidas que hagan que cuando salgamos de esto, salgamos lo menos rotos posibles en términos productivos y sociales. Así que en ese sentido, vuelvo a reivindicar el impuesto extraordinario sobre los sectores que sí tienen capacidad, esos 200 argentinos que tienen capacidad contributiva y que pueden ayudar a mitigar el efecto sobre los otros 44 millones de argentinos. Bueno, ahí si volvés sobre el tema te diría, uno no ve solidaridad del lado de políticos y funcionarios públicos, ¿no? Cero reducción de gasto público. Sacando el tema de la salud, por supuesto, seguridad, educación, etcétera.
Sí, yo creo que los sectores políticos tienen que estar en la vanguardia del liderazgo moral, por supuesto, eso desde ya. No están. Bueno, creo que eso es muy diverso, creo que no puede hacerse una imputación de carácter colectivo. Me parece que hay distintos comportamientos, distintas cosas. Yo creo que las medidas que se están tomando van en la dirección correcta, me parece que hay gestos que tienen que hacer, ya el Poder Judicial resignó el 25% de sus ingresos, por lo menos algunos, no sé, no conozco exactamente la medida. Bueno, hay que ver qué van haciendo, pero me parece que el punto importante son las políticas económicas, ¿no? Y las políticas económicas me parece que están intentando lograr el efecto que estoy señalando, ¿no? Tratando de lograr que el efecto de esta pandemia sobre nuestros sectores productivos y sobre los sectores más vulnerables sea el menor posible. Estimados, se nos fue el tiempo. Gracias por participar de este primer debate virtual de la región. Al contrario, un gusto como siempre, Daniel. Gracias por la invitación y un placer conversar con Pablo Guido. Es siempre muy bueno poder intercambiar ideas. Y esperemos muchas gracias, Daniel, y un saludo a Pablo, que hacía rato que no nos encontrábamos. Nos hemos encontrado en la calle, pero no en tu programa. Así que bueno, sí. Les mando un abrazo fuerte a los dos. Esperemos que pronto podamos volver al intercambio de ideas cara a cara, ¿no? Ojalá que sí, tomando un café. Tal cual. Estimados, gracias de nuevo. Muchas gracias. Días y noches trabajando, puliendo cada detalle, revisando todo una y mil veces, porque siempre hay algo para mejorar. A veces el reconocimiento llega rápido y a veces se hace desear. Pero la pasión por ser cada día mejor es algo que siempre está conmigo. Medife está conmigo. Sindicato de Camioneros de Río Negro, un gremio en constante crecimiento. Parador camionero Rubén Darío, estación de servicio y comedor, AM 740 La Carretera. Flamantes instalaciones, en la isla 16 de Allen. Unidos, se puede.